Hola hermanos, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga. Me da mucho gusto, ¿verdad?, venir nuevamente hoy lunes 28 de noviembre a compartir una clase más del Instituto Bíblico. Amén. Esperemos que todos, ¿verdad?, estén preparados, que los alumnos también ya se estén preparando. Y bueno, pues podamos comenzar así una clase más hoy en este día, ¿verdad? Que sabemos que va a ser de mucha bendición todo lo que tengamos que aprender de parte del Señor para nuestras vidas. Amén. Bueno, pues sean todos bienvenidos. La clase la estamos haciendo pública, es decir, usted la puede compartir con más hermanos o hermanas en Cristo en todo lugar. Y asimismo, bueno, pues avíseles, ¿verdad? Mándeles ahorita un WhatsApp y dígales, ¿sabes qué? Ya está comenzando la clase, conéctate. Amén. Gloria al Señor. Así que bueno, pues vamos a gozarnos en la palabra, en la enseñanza y asimismo, bueno, pues ya estaré indicando las actividades a realizar en relación a esta clase del día de hoy. Amén. Así que bueno, pues yo animo a los estudiantes del Instituto Bíblico. Fíjese qué hermoso, tengo en la lista un registro de 21 alumnos del Instituto Bíblico. Amén. Así que bueno, pues yo les animo a que también ya se conecten en todo lugar donde estén y bueno, pues obviamente espero que estén aprovechando el mismo horario en el que se está transmitiendo la clase para que la puedan tomar. Amén. Y asimismo cumplir con sus actividades en tiempo y forma. Amén. Bueno, les quiero comentar rápidamente que algunos trabajos de algunos de ustedes, muchachos, alumnos del Instituto Bíblico, estuvieron excelentes. O mejor dicho, mire, todos los trabajos estuvieron muy bien. Algunos se esforzaron mucho en investigar, en hacer sus trabajos en relación a algún personaje no muy común. Y eso fue algo que me gustó muchísimo, ¿verdad? Porque a veces estamos acostumbrados a los personajes más comunes, a los personajes bíblicos más comunes, y me sorprendí que algunos de ustedes pues se dieron a la tarea de investigar a personajes, como también yo lo indiqué la semana pasada, que investigaran personajes que no fueran tan comunes, por así decirlo, para que esto pudiera enriquecer todavía muchísimo más sus tareas. Así que, bueno, en el grupo de WhatsApp estuve mandando la relación de los alumnos y el personaje que estuvieron escogiendo, lo cual me pareció muy, pero muy bien. Amén. Así que, bueno, pues yo les invito a que continúen así, a que sigan echándole ganas y, bueno, pues sigan cumpliendo con sus trabajos en tiempo y forma. Recuerden que los trabajos ahorita se están entregando no hasta el domingo como lo hacíamos en el curso anterior, sino que lo estamos haciendo hasta el día viernes. Amén. El día viernes a la medianoche, ya sea por WhatsApp o por correo electrónico, que déjele comento que se me hace mejor si me lo manda por este correo electrónico. Amén. Entonces, hágamelo llegar antes del viernes, ¿verdad? A la medianoche para que cuente, ¿verdad? No quiere decir que si usted lo manda después, pues no cuenta. Claro que lo tomamos en cuenta, pero ya estaría fuera de tiempo, ¿verdad? Así que, bueno, pues yo les animo, alumnos, a que sigan cumpliendo, les sigan echando ganas, ¿verdad? Todos andamos con mucho trabajo, enfermedad, ¿verdad? Que la familia, los hijos, muchas cosas, ¿verdad? Y verdaderamente yo les animo a que se sigan esforzando, ¿verdad? A que no digan, ay, no tengo tiempo, ahorita no puedo, mucho trabajo, mis hijos, la familia. No, 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 no. Échele ganas, amén. Recuerde que estamos en un instituto bíblico y es como en una escuela, ¿verdad? Hay responsabilidades y una de estas es cumplir con nuestros trabajos, ¿verdad? Así que yo animo a los que por ahí faltan todavía de ponerse al corriente a que lo hagan, no dejen que se les junte más. ¿Por qué? Porque ya la clase del día de hoy, pues ya genera el cuestionario o el reporte o la tarea número 4. Sí, así que bueno, pues les animo a que se pongan al corriente aquellos que falten y pues me hagan llegar sus trabajos. Amén. Bueno, pues, ¿qué les parece? Vamos comenzando. Menciono todo esto también para dar tiempo a que más gente se conecte. Comparta el link y dígale, ¿sabes qué? Ya está comenzando la clase. Vamos a tener nuestra libreta, nuestra Biblia y, bueno, el material también, ¿verdad? Si usted quiere tenerlo, ya sabe, ya se lo he comentado, pídamelo, ¿verdad? Y se lo envío sin ningún costo.
Amén. Se lo envío por correo electrónico o por WhatsApp. Aquí en la descripción están mis datos y con todo gusto se lo compartimos. Amén. El material decíamos que no lo va a encontrar en ninguna librería. Así que es un trabajo, perdón, es un material particular del Instituto Bíblico, pero que a su vez lo estamos compartiendo con aquellas personas que deseen estudiar, que deseen formarse, prepararse todavía más en esto, ¿verdad? Que es muy importante para nuestro servicio al Señor. Amén. Gloria a Dios, pues vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor Jesucristo para que así comencemos la clase del día de hoy. Amén. Algunos tal vez estén enfermos, algunos con dificultades, pero ánimo, vamos a echarle ganas, vamos a seguir adelante. Amén. Algunos de repente cuando sienten la presión de ciertos trabajos, de cumplir con todo esto, me dicen o me insinúan, ¿verdad? Que ya no quieren seguir en el instituto bíblico. Yo les digo que no. Ya no hay bajas, ¿verdad? Ya no hay de que ya no quiero seguir. No, 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 no. Échele ganas, ¿verdad? Por eso cuando me dicen que quieren entrar, yo les pido que lo piensen bien. ¿Por qué? Porque ya no hay bajas, ya no se aceptan devoluciones, ¿verdad? Como dice por ahí la, la frase, ¿verdad? Ya no se aceptan bajas. Así que vámonos para adelante, echarle ganas. Es un compromiso que adquirimos principalmente con el Señor. Amén. Bueno, vamos a orar e inmediatamente le comento en qué página vamos a continuar de nuestro manual. Y asimismo estaremos, ¿verdad?, tomando notas, perdón, y viendo algunos pasajes de la palabra de Dios. Amén. Pero vamos a ponernos en las manos del Señor. Si puede ponerse de pie, hágalo. ¿Verdad? Me da mucho gusto que nuestros hermanos de Ecuador, de Colombia, de Canadá incluso y hasta Alaska, allá en Anchorage, ¿verdad? Como lo mencionaba el hermano Neri, se estén conectando y estén recibiendo la palabra del Señor, ¿verdad? Y asimismo creo que pues la están traduciendo, la están, pues sí, traduciendo a las personas que tienen ustedes cerca. Es una labor muy loable. Que el Señor les siga bendiciendo y que sigan con ese deseo de seguir compartiendo esta palabra, esta enseñanza, no solamente para ustedes, sino para los que están con ustedes. Amén. Allá en Europa también y asimismo en todos los estados aquí de la República Mexicana. Todos sean bienvenidos y vamos a orar poniéndonos de pie para poner en las manos del Señor esta enseñanza. Amén. Cierre sus ojos también. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos hoy en esta noche, Señor, por esta hermosa bendición que nuevamente nos das de reunirnos para una clase más de Instituto Bíblico. Gracias, Señor, pongo en tus manos a todos mis hermanos en todo lugar, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, que tu gracia, Señor, tu bendición sea sobre cada uno de ellos. Gracias te damos a ti, en tus manos estamos, Señor, y pedimos que la guianza hermosa, poderosa de tu Espíritu Santo, nos conduzca hacia toda la verdad. Gracias te damos a ti, Espíritu Santo, te damos la libertad para que en esta hora tú hables a nuestras vidas, trabajes en nuestras vidas y que asimismo tus propósitos se cumplan en cada uno de nosotros. Te damos a ti la honra y toda la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a la página número 12 de nuestros manuales, allí de la materia de Teología Bíblica número 3. Y recuerde que estamos viendo el tema de la doctrina del Espíritu Santo. Amén. Fíjese que cuando menciono el nombre, tal vez a muchos les pudiera parecer algo muy común, ¿verdad? El decir, ay, la doctrina del Espíritu Santo, ¿verdad? Y parecer algo así como muy trillado, parecer algo como muy popular, muy común, pero verdaderamente es algo completamente contrario. Estamos estudiando a la tercera persona de la Trinidad y hemos dicho que ocupa ese lugar no por causa de una jerarquía, no por causa de inferioridad, no, sino por causa de la manifestación, ¿sí?, de esta persona al hombre. Hemos hablado de tres dispensaciones, ¿las recuerdan? La dispensación del Padre, la dispensación del Hijo y ahora la dispensación del Espíritu Santo. Una dispensación no solamente es un periodo de tiempo, sino que en ese periodo de tiempo hay una manifestación
de la deidad, en este caso de la Trinidad, y más particularmente del Espíritu Santo. Por lo tanto, fíjese bien, esto es tan importante que nos tiene que quedar en claro un punto que mencionamos desde la primera clase, que es que solamente podemos vivir la vida cristiana sí y solo sí, fíjese bien, sí, solo sí podemos tener relación con el Espíritu Santo. Y la manera de relacionarnos con Él, pues es en comunión con Él, es a través de la oración, a través del ayuno, de la palabra, del congregarnos, del convivir incluso con otros hermanos en Cristo. Amén. Por lo tanto, si usted quiere vivir la vida cristiana, solamente se puede a través de tener relación con la persona del Espíritu Santo, porque Él hace real la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y creo que de eso se trata la vida cristiana, de ser cristianos. Y un cristiano que es un imitador, un seguidor de Cristo. Por lo tanto, no podemos imitarle a Él si no le conocemos. Y la manera de conocerle, por causa de que Cristo no puede estar físicamente o corporalmente con nosotros, la única manera de hacerlo es a través de su espíritu. Amén. ¿Usted quiere vivir la vida cristiana? Necesita relacionarse con el Espíritu Santo. Usted puede vivir su vida, pero tal vez esta no va a ser nada cristiana si no se relaciona con el Espíritu de Dios. Amén. Fue un punto muy importante, hermanos, que mencionamos desde la primera clase. Amén. Y así, consecutivamente, en cada clase hemos mencionado puntos muy importantes. Sin embargo, fíjese, ¿sabe también qué es lo hermoso de la materia que estamos estudiando? El hecho de que esta materia nos está llevando a conocerle a Él, nos está llevando a relacionarnos más con Él. Y quiero decirle con toda seguridad que no hay mejor persona con la que nos podamos relacionar como el Espíritu Santo. Tal vez usted tiene una amistad, tiene, no sé, alguna persona con quien usted se siente a gusto y le gusta relacionarse con esa persona. ¿Cuánto más, déjele digo esto, cuánto más va a ser de hermoso el resultado de relacionarnos con el Espíritu Santo? Amén. Por lo tanto, el poder estudiar esta materia, estas páginas, este manual que estamos precisamente estudiando, nos va a llevar a esto, a poder entrar en una relación más cercana, más íntima con el Espíritu de Dios. Amén. Así que yo también le pido que no vea esta materia nada más como un mero hecho teórico, ¿verdad? Estar leyendo, estar estudiando, estar escribiendo cosas en el pizarrón, cumplir con las tareas. No, vea esta materia como la base que nos va a permitir conocerle más a Él para podernos relacionar más con Él. Amén. Y esto va a producir, mire, un sentir bonito, va a producir una experiencia espiritual hermosa en nuestras vidas. Amén. ¿Por qué? Porque no nos estamos relacionando con cualquier persona. Es el Espíritu de nuestro Señor Jesús. Amén. Qué hermoso, ¿no le parece? Bueno, entonces, habiendo dicho todo esto, vamos a la página número 12, más o menos a la mitad, donde nos quedamos en el punto 2.1.3, donde se nos menciona que el Espíritu Santo está relacionado con instituciones. Amén. Entonces, página número 12, en el punto donde dice el Espíritu relacionado con instituciones. Amén. Cuando vemos el título y mencionamos la palabra instituciones, tal vez podríamos pensar, ¿verdad?, en organizaciones humanas. La palabra institución nos habla, fíjese bien, de algo que es establecido, de algo que es formado. Amén. Por lo tanto, a veces humanamente lo podemos relacionar con lo que el hombre establece, con lo que el hombre crea, ¿sí? Sin embargo, fíjese bien, nos vamos a dar cuenta en este punto que aquí no vamos a hablar de algo que haya salido de la iniciativa del hombre, sino todo lo contrario, de instituciones, de algo que se estableció, pero a partir de la iniciativa
del Señor, de la iniciativa de Dios. Y la manera, escuche, la manera de llevar a cabo estas instituciones sería bajo la inspiración, bajo la iluminación del Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a comenzar a leer esto. Fíjese bien. Leemos ahí en el párrafo, ¿verdad? Siguiente al título, lo siguiente. Dos prominentes instituciones estuvieron asociadas con la vida de Israel desde Moisés hasta Cristo. Fíjese desde dónde y hasta dónde, ¿sí? Desde Moisés y hasta Cristo. El tabernáculo y el templo. Amén. Fíjese bien, si pudiéramos marcar, ¿verdad? Una línea de tiempo, por así mencionarla, aquí pondríamos, como lo menciono aquí en el texto, a Moisés y de este lado pondríamos a Cristo. Bueno, desde un personaje hasta nuestro Señor Jesucristo, hablamos de dos instituciones que serían establecidas. La primera que sería el tabernáculo, ¿sí? Y la segunda que sería el templo. Amén. Dos instituciones que la iniciativa de estas, lo vuelvo a repetir, no sería del hombre, ¿sí? Es decir, no, por ejemplo, por mencionarle allí en el Génesis, ¿recuerda usted la historia de la Torre de Babel? Esta fue una institución, por así llamarla, pero cuya base o cuyo origen fue la iniciativa del hombre, ¿verdad? Querían llegar tan alto, querían ver quién estaba arriba, querían llegar a Dios, querían, es decir, tenían intenciones originadas desde sus propias pasiones, desde su propio corazón. Por ello, fíjese bien, cuando Dios ve lo que el hombre estaba haciendo, no permitió que continuaran con ello. Recuerda esa historia. Confunde las lenguas, confunde los idiomas de todas las personas que estaban construyendo, todas las personas que tenían que ver con ello, les confunde el habla y así, bueno, pues da origen, sí, entre otras cosas, a nuevos idiomas, a nuevas culturas, da origen, fíjese bien, a muchas cuestiones que tienen que ver con la enseñanza, la pedagogía, los idiomas, los lenguajes en el mundo, sí, la gramática, o sea, tantas cosas que tienen que ver con ello, pero que simple y sencillamente cuando Dios ve que aquello no venía de sí mismo, de un deseo de su corazón, sino de una intención del hombre por buscar, ¿verdad? Por tener esa cosquilla, por así llamarla, de querer conocer más o querer llegar a donde Dios estaba, ver qué había más allá, Dios no lo permitió. ¿De acuerdo? Sin embargo, fíjese bien, el hablar de estas dos instituciones, tanto el tabernáculo como el templo, lo primero que tenemos que entender de estas es este hecho, que éstas nacen no de la intención del hombre, sino que éstas nacen del corazón de Dios. ¿Para qué? Bueno, ya vimos, nacen del corazón de Dios, pero ahora, ¿con qué propósito? Con el propósito de que Dios habite, fíjese bien, habite con el hombre. Entonces, dése cuenta cómo estas instituciones ya estaban, fíjese bien, mostrándonos un tipo de lo que sería nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí se da cuenta de eso? ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo vino, fíjese bien, a habitar entre los hombres. ¿Y de quién fue esta iniciativa? La iniciativa es de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien abandona su gloria, ¿verdad? Quien abandona su lugar en la presencia de Dios para encarnar, para venir a este mundo y habitar entre los hombres y así mostrarnos el camino a la redención, el camino a la vida eterna a través de su obra. Amén. Bueno, pues podemos ver en el tabernáculo como en el templo un tipo de nuestro Señor Jesucristo, bajo la iniciativa de que Dios, fíjese bien, habite entre los hombres. Dese cuenta cómo esta ha sido la iniciativa de nuestro Padre Celestial de habitar entre aquellos en quienes Él creó. ¿Se da cuenta de eso? Cuando el hombre cae allí en el huerto del Edén en pecado, Dios no dejó a la deriva su creación. Buscó, fíjese bien,
ese plan divino, cómo llevarlo a cabo en la persona de su Hijo para recuperar lo que el pecado hizo que se perdiera, que era la comunión con Él, que era una relación con Él. Amén. Y a través de esta, obviamente, la salvación del pecado, de la condenación de nuestros pecados y obtener vida eterna. Una vida que el pecado, cuando fue introducido ahí en el huerto, destruyó. Amén. Bueno, ¿por qué le menciono todo esto? Porque tenemos que entender que Dios, fíjese bien, nunca ha sido ajeno al hombre. Dios nunca ha sido ajeno a su creación. Él siempre ha querido habitar entre ella. Él siempre ha tenido la intención, ha tenido la iniciativa, ¿verdad? Como lo mencionamos, de estar con su creación, de recuperar lo que el pecado, como lo hemos mencionado también, de recuperar lo que el pecado hizo que se perdiera. Entonces, vamos a estudiar, vamos a ver cómo, primeramente, el tabernáculo es una muestra del amor de Dios. Es la iniciativa de Dios de habitar entre nosotros y como ya también lo hemos dicho, es un tipo de lo que vendría a ser la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, es decir, del Hijo de Dios, para habitar entre los hombres. El tabernáculo fue una institución que estaba, fíjese bien, en medio de los hombres, en medio de la nación del pueblo de Dios. Entonces la gente lo podía ver. Y sabe, cuando la gente volteaba a ver esa construcción, ¿sí? Que el tabernáculo, fíjese bien, a diferencia del templo, pues estaba constituido de una manera distinta, ¿sí? Bueno, aún así el tabernáculo nos mostraba la presencia de Dios entre los hombres. Se da cuenta de lo hermoso que es eso. Se da cuenta de qué grandioso eran tanto estas dos construcciones. Sin embargo, aquellos que principalmente o primeramente llegaron a ver el tabernáculo, era ser testigos de la presencia de Dios en medio de ellos. Amén. ¿Se está dando cuenta de lo que Dios nos está hablando? Si hablamos de que el tabernáculo y el templo son un tipo de Cristo, que Cristo vino a habitar, déjele digo otra cosa. También el tabernáculo y el templo eran una figura de lo que vendría a ser ahora el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Escuchó lo que mencioné hace un momento. Si el ver el tabernáculo, incluso ver el templo, era ser testigos de la presencia de Dios en medio de ellos como pueblo, ¿sabe qué es ahora el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, hermano, es la persona que habita no solamente en medio de nosotros, sino en nosotros. Y ya no un tabernáculo, ya no un templo levantado por los hombres, sino que ahora el Espíritu Santo hace de nuestras vidas su templo, su habitación. Amén. Entonces, estos dos también venían siendo, fíjese, una figura de lo que ahora es, de lo que ahora es y de lo que ahora hace el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Entonces, un tipo de Cristo, pero también una figura de lo que el Espíritu Santo haría en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Vamos a continuar leyendo. ¿Qué le parece? Mencionamos ahí donde nos quedamos. Este último fue la estructura más permanente para el servicio religioso, es decir, el templo. Amén. ¿Por qué decimos más permanente? Bueno, pues porque ya se trataba de una construcción, ya se trataba de algo más sólido, por así decirlo. El tabernáculo, ¿verdad? Si usted lo recuerda, pues estaba compuesto por carpas, era como una especie de tienda, ¿verdad? Que se podía recoger, que se podía levantar. En cambio, el templo era una estructura ya física, una estructura física ya fija, ya establecida en un lugar también muy específico. Amén. Entonces, por eso decimos que el templo pues era una estructura más, ya más permanente. Amén. Bueno, fíjese bien, continuamos ahí leyendo. Para la erección de estas moradas de Dios, el Espíritu Santo dotó especialmente de una naturaleza constructiva y artística
a ciertos individuos que poseían talento y habilidades naturales. Fíjese, ¿de qué hablamos aquí? Hablamos del hecho de que el Espíritu Santo, para llevar a cabo su iniciativa en la construcción de estas dos instituciones, dotó a personas que ya tenían talentos y habilidades, ¿verdad? Ya tenían esa destreza en sus manos, esas habilidades en su vida, pero el Espíritu Santo aún así los dotaría, los llenaría con su presencia. ¿Por qué? Porque había cosas muy, pero muy específicas que se tenían que hacer. Formas, estructuras, la misma construcción, la forma de llevar a cabo todas estas, solamente el Espíritu Santo les podía dar esa capacidad para que con la destreza que ya ellos poseían, con talentos, lo pudieran realizar, ¿verdad? Como es el caso de un personaje que se llama Besaleel, amén, que de hecho este personaje, una de las alumnas del Instituto Bíblico realizó, fíjese bien, realizó su trabajo, ¿verdad? Del personaje bíblico en relación a él. Amén. Entonces, vamos a ver el tabernáculo, el primer inciso, el inciso A. Amén. Vamos a comenzarlo también a leer aquí. Fíjese bien, Besaleel y otros recibieron gusto artístico y habilidad práctica para trabajar en toda especie de obra. Y esto lo leemos, fíjese bien, en Éxodo 31 y también en Éxodo 35. Aquí vienen los pasajes específicamente. Es más, mire, si usted recuerda, cuando he dejado las tareas de escribir, ¿verdad? Quienes las han hecho, ay, 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 ¿verdad? Porque eh, dos, tres son los que las han hecho y los demás, así como que sabe quién les habla, ¿verdad? No, 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 ay, 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 ¿verdad? Bueno, si lo hemos leído o lo han leído o pasaron por ahí cuando lo escribieron, se dan cuenta, fíjese bien, de los detalles artísticos, de los detalles de construcción tan específicos que Dios le daría a Moisés para que hombres como Besaleel los llevaran a cabo, ¿sí? Cosas, detallitos, maneras, formas de llevar a cabo, fíjese bien, esta construcción tan majestuosa, tan preciosa, que solamente aquellos que ya tenían habilidades relacionadas a la construcción y dotados, o sea, llenos por el Espíritu Santo, podían, fíjese bien, cumplir con esta manera, con esta forma de llevar a cabo las cosas. Amén. Entonces, Bezaleel fue un personaje así. Tenía talento, sí, pero necesitaba el Espíritu Santo porque se trataba, fíjese bien, de una construcción que iba a contener y a manifestar la presencia de Dios. Y Dios tenía una manera muy, pero muy específica, muy particular de llevar a cabo esto. Es decir, la construcción del tabernáculo no había nada similar, no había nada, hermano, que pudiéramos decir, yo ahorita mencioné que era como una carpa, ¿verdad? Una tienda, mejor dicho, pero no por ello era comparable, hermano, con las tiendas de las del pueblo o las de un jeque o las de alguien importante en aquel tiempo. No, tenía características que no poseían ninguna otra carpa o tienda, ¿sí? Que pudiera existir en aquel momento. Entonces, la única manera de llevar a cabo esto era que el Espíritu Santo iluminara, inspirara, ¿sí? Personas como Besaleel para llevarlo a cabo. Entonces, yo le invito a que lo lea. Aquí le menciono Éxodo 31 y Éxodo 35. Des el tiempo de leerlo y se va a dar cuenta de los detalles tan específicos de lo que se tenía que hacer. Seguramente usted no va a entender mucho, ¿verdad? Tal vez usted no esté relacionado con nada que tenga que ver con arquitectura o con construcción, y usted lo va a leer y va a decir, ay, ¿qué es esto? Esto está muy aburrido. Sin embargo, son cosas que, fíjese bien, nos hablan de la belleza de la persona a quien estas instituciones iban a manifestar. Amén. Ahora, ¿sabe qué es esto también? Póngame mucha atención aquí.
Cuando usted lea y se dé cuenta de los detalles tan minuciosos que se tenían que llevar a cabo en estas construcciones, ¿sabe de qué es eso figura? Eso es figura de lo minucioso que es el Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra vida. Y así como usted pudiera decir, ay, son muchos detallitos, que esto, que el color, que el tamaño, que la forma, que la esquina, que la estructura, así hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Que los recuerdos, que lo berrinchudo que somos, que lo corajudo que somos, lo cabezones que somos, y se da cuenta toda la obra que el Espíritu Santo tiene que realizar en nuestras vidas. No diga amén, diga ay, ay, ay. Amén, pero dejémoslo que el Espíritu Santo lleve a cabo esa obra en nosotros. Amén. Bueno, es por hacer una comparación de la obra del Espíritu Santo en la construcción del tabernáculo, como lo que el Espíritu Santo ahora construye, edifica en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. ¿No es hermoso todo esto? Gloria al Señor. Fíjese bien. Vamos a leer aquí en el inciso A. Perdón, donde nos quedamos. Después de las citas, leemos, el Espíritu dio sabiduría para hacer las vestiduras sacerdotales. No, hombre, lea Éxodo 28, Éxodo 31, y se va a dar cuenta de los detalles de lo que las vestiduras de los sacerdotes tenían que contener, tenían que llevar. Bueno, también inspiró al pueblo para que diera liberalmente, es decir, cómo se llevaría a cabo la construcción, de dónde sacaron la materia prima para la construcción del tabernáculo. El pueblo, Dios puso en el pueblo esa, fíjese bien, esa disposición para dar, para poder construir esta importantísima estructura que en medio del pueblo de Dios manifestaría poderosísimamente la presencia de Dios. La columna de fuego, como hermano, la presencia de Dios se manifestaría cuando Moisés entraba, cuando Moisés era llamado por la presencia de Dios, y aquello en medio del pueblo ocasionaba temor, ocasionaba, hermano, un esplendor, un sentir de temor, de respeto a Dios, como nada lo podía hacer, como ninguna otra cosa lo podía hacer. Entonces, hermano, fíjese cómo el Espíritu Santo inspiró a hombres para construirla, pero asimismo inspiró al pueblo para que el pueblo diera liberalmente. ¿Qué significa liberalmente? Es decir, que tanto voluntariamente como generosamente dieran para poder construir el tabernáculo. Amén, amén. Había muchos utensilios de oro, había muchas cosas importantísimas que tenían que ser, fíjese bien, de oro, que tenían que ser de metales preciosos. ¿Y todo esto de dónde salió? Del pueblo de Dios. Amén. Bueno, hermano, mire, todo esto también es figura de lo que ahora, hermanos, Dios debe de trabajar también en nuestras vidas. Amén. Hay un conflicto muy grande, ¿verdad? Y ya lo he mencionado, de que si los cristianos debemos de diezmar, de que si el diezmo es bíblico, ¿verdad? Y le ponemos muchos, ¿cómo llamarlo? Muchos pretextos, le buscamos muchas maneras de no dar, ¿sí? Cuando realmente es eso, hermano, ¿sí? El diezmo, fíjese bien, es una acción que nos permite dar, es decir, que permitamos que Cristo, que la presencia de su Espíritu en nosotros nos lleve a entender que de lo que Dios nos da, es importante que nosotros también demos. Amén. Y como lo he dicho anteriormente, le buscamos muchos motivos para no diezmar, cuando realmente si entendiéramos la obra que el Espíritu Santo debe de llevar en nuestras vidas, mire, no estaríamos limitados a un diezmo, es decir, a un 10%. Nuestro dar debiera de ser más liberal, como lo mencionamos aquí, es decir, generosamente y con la voluntad de poderlo hacer. Amén. Por lo tanto, hermanos, ¿sí? Mire, pretextos la carne siempre va a encontrar, pero cuando vemos las cosas por medio del Espíritu,
Lo único que nos queda, ¿sabe qué es? Obedecer. ¿Pero para qué? Para ser bendecidos. Amén. Así que, mire, el pueblo de Dios dio. ¿Y cuál fue la bendición que recibieron? ¿Sabe cuál? Que Dios habitaba en medio de ellos. Amén. Entonces tenemos que entender eso, y ya lo he mencionado, no podemos separar lo material de lo espiritual, ¿sí? No se puede separar, van en armonía juntos. Amén. Y es algo que, si Dios lo permite, bueno, pues tal vez después volvamos, ¿verdad?, a entrar en algunas enseñanzas que nos mencionen todo eso. Amén. Bueno, leemos aquí, fíjese bien al final de la hoja, ¿verdad? Al final del párrafo lo siguiente: el mismo Espíritu reveló que el tabernáculo era solamente temporal y tipo de Cristo, ¿sí? Es decir, ¿por qué mencionamos que era temporal? Bueno, hermanos, porque estaba formado en su estructura física o material por elementos que en medio del desierto o que en medio del pueblo de Dios eran elementos que prefiguraban eso, que no iba a ser una construcción permanente, sino que era nada más algo temporal, pero como lo hemos dicho, apuntaba al tipo de Cristo. Amén. Es decir, a la encarnación de Cristo Jesús, como lo mencionamos ya hace unos momentos. ¿De acuerdo? Ahora, acompáñenme a Hebreos. Vamos a leer esta cita en la carta, ¿verdad? O la epístola a los Hebreos, ¿sí? En el capítulo número 9 leemos en el versículo número 8 algo que es importante, ¿verdad? Y que es por eso que lo vamos a buscar para que lo podamos leer. En Hebreos capítulo número 9 versículo 8 leemos esto. Dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Sí? ¿De qué nos habla aquí el autor a los hebreos? Simplemente, fíjese bien, de lo que sería el tabernáculo, la figura de la obra o de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y aquí habla de características tocante al hecho de que, bueno, pues el camino al lugar santísimo, es decir, a ese lugar donde estaba la presencia de Dios, donde se manifestaba la presencia de Dios, dice aquí que pues aún, fíjese bien, no estaba abierto, no se había manifestado todavía, en tanto la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Qué significa esto? Que era necesario, escuche, que era necesario que nuestro Señor Jesucristo muriera. ¿Para qué? Para que nos diera acceso a la presencia de Dios, al lugar de la presencia de Dios. Amén. Es por ello que cuando Cristo muere, el velo, ¿verdad?, del templo que separaba, ¿sí?, el lugar santísimo de lo demás, de la demás parte del templo, de lo que era el atrio, el lugar santo, ese velo se rompió para indicar que, para indicar que ahora aquellos que creyéramos en Cristo tuviéramos acceso a la presencia de Dios. Amén. Por ello el autor a los Hebreos menciona esto, que en tanto Cristo, siendo figura del tabernáculo, siendo figura aún del templo, estuviera con vida, ¿sí? No podíamos tener acceso a la presencia de Dios. Por ello era necesario, escuche, por ello era también necesario que Cristo muriera para que nos diera ese acceso a la presencia de Dios. Amén. ¿Verdad? Qué hermoso es la palabra, qué hermosa es la escritura. Y buscamos este pasaje para poderlo entender y poderlo explicar y nos quede una comprensión más clara de lo que es las instituciones relacionadas con el Espíritu Santo y cómo a través de la persona de Cristo, que son figura de Él, son tipo de Él, estas nos conducen a la misma presencia de Dios a través de su Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Y por decirle algo, escuche con atención esto. Si antes en estas instituciones
tanto en las dos, fíjese bien, un solo hombre podía llegar hasta el lugar santísimo y poder así experimentar la presencia de Dios. Fíjese ahora qué hermoso es, que ahora la presencia de Dios está en nosotros, en aquellos que hemos creído. ¿Por qué hago esta comparación? Porque nos debe de causar, fíjese bien, nos debe de causar amor, pasión, entrega, servicio, el hecho de decir, ¿cómo? O sea, un solo hombre entraba tanto en un lugar como en el otro, al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, un solo hombre. Y esto, fíjese bien, en periodos específicos del año, ¿sí? Una vez al año. Ahora que nosotros que tenemos al Espíritu Santo, ¿por qué no estamos valorando su presencia en nuestras vidas? ¿Se da cuenta de la comparación que debe de resultar en un celo, que debe de resultar en un amor a Dios, que debe de resultar en una entrega a Él? ¿Qué estamos esperando? ¿Por qué no estamos aprovechando el entrar en comunión con el Espíritu Santo? Mire, buscamos muchas maneras de distraernos, ¿verdad? Buscamos muchas maneras de estar distraídos y de no aprovechar la persona del Espíritu Santo, ¿sí? A veces pasamos pruebas, circunstancias que Dios permite en nuestras vidas para que entremos en relación con Él y no lo hacemos. Estamos afanados, estamos turbados, estamos perturbados, estamos ansiosos, estamos, hermano, con tantas cosas en nuestra vida que Dios está permitiendo ciertas situaciones en nosotros para que entremos en comunión con Él. ¿Y qué hacemos nosotros? Preferimos estar distraídos, ¿sí? ¿Sabe? Esto pasa muy comúnmente, ¿verdad? Cuando los pastores predicamos. Los pastores queremos que la gente esté atenta cuando uno está predicando porque es la palabra de Dios. Amén. Sin embargo, la gente cómo se distrae, que ya se levanta al baño, que ya con el niño, que ya el reloj, que ya el pastor se tardó mucho, que no sé. Y todo eso es muestra, fíjese bien de esto que le digo, ¿de qué? De que cuando Dios nos quiere en un tiempo especial, no, ahí estamos bien afanados, preocupados, turbados, enojados, tristes, eh, en pleito, ¿verdad? En nuestro matrimonio, con los hijos inconformes, y todo eso nos distrae, que no aprovechamos ni la palabra ni la presencia del Espíritu de Dios. Entonces, es una comparación que nos debe de resultar en un celo, fíjese bien, bueno, de decir cómo, si un hombre entraba una vez al año hasta la misma presencia de Dios, ahora que la presencia de Dios habita en nosotros por medio del Espíritu Santo, ¿por qué no la estamos aprovechando? ¿De acuerdo? Qué tremendo, ¿verdad? Este pasaje en Hebreos es precioso, ¿verdad? Anótelo. De hecho, va a ser pregunta, ¿verdad? En una de las preguntas del cuestionario. Ay, 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 que lo expliquen, ¿de acuerdo? Inciso B, denle la vuelta a su manual ahí en la página 13. Leemos ahora la parte relacionada con el templo. Amén. Leemos esto. También el Espíritu estuvo vinculado al santuario más glorioso y permanente, que fuera preparado por David y edificado por Salomón, el hijo de David. Todos los planes para la edificación del templo fueron dados por el Espíritu. También lo leemos ahí en Primera de Crónicas 28. Bueno, él también, o sea, el Espíritu Santo inspiró las profecías de su reedificación en días posteriores. Esto lo encontramos en Zacarías capítulo número 4. Y la promesa, fíjese, parecía indicar que donde el poder y la sabiduría humanos fueran inútiles, entonces el Espíritu del Señor haría que el templo fuera reedificado. Bueno, ¿qué nos dice todo este párrafo en relación al templo? En primer lugar, que este lugar, el templo, también, ¿de qué era muestra? Era muestra de la presencia de Dios en medio de los hombres, en medio de su pueblo, de la nación de Israel. Entonces, no era un palacio para el rey, no era la casa del rey, no, era la habitación de Dios sobre la tierra.
¿Se dan cuenta de eso? O sea, escuchen, la gente podía preguntar, ¿habrá un lugar donde geográficamente y físicamente habite Dios? La respuesta podría ser sí, en el templo, ¿sí? En aquel lugar. Entonces es por eso que el templo era una construcción que resultaba muy atractiva, muy interesante para las demás naciones del mundo, de la tierra. Querían conocer la construcción que un hombre como Salomón llevó a cabo, ¿sí? Y hay pasajes en la Biblia que hablan de esto. Imagínense qué hermoso. O sea, si la respuesta a que si Dios habitaba en un lugar físicamente en este mundo era que sí, entonces el templo era la muestra de ello. Amén. Ahora, yo le pregunto, fíjese bien, ahora yo le pregunto, en nuestros tiempos, ¿habrá un lugar donde la presencia de Dios habite físicamente? ¿Qué me respondería? A ver, piénselo. ¿Habrá un lugar en nuestros tiempos en los que la presencia del Espíritu de Dios habite así como el templo era la construcción que evidenciaba que la presencia de Dios habitaba allí? ¿Hoy en nuestros días es posible? La respuesta es, claro que sí. Amén. Claro que sí. Porque ahora el Espíritu Santo ha hecho de nuestras vidas su templo, su habitación. Por lo tanto, usted y yo, que hemos creído en Cristo, todas las personas que hemos creído en Cristo, que tenemos su Espíritu, somos la evidencia de que la presencia de Dios habita físicamente en nosotros. Amén. Él es espíritu, pero Él ha hecho de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestro ser, su habitación, su templo. Amén. Así que cuando volteaban a ver aquella construcción majestuosa, era claro que habitaba la presencia de Dios allí. Lo podían ver. Ahora, cuando la gente ve a un cristiano, ¿sabe qué es lo que deben de ver? Deben de ver que la presencia de Dios habita allí, en esa persona. Amén. Es por eso, se da cuenta que nuestra manera de hablar debe de cambiar, que nuestra manera de ser debe de cambiar. Se da cuenta de todo lo que implica que el Espíritu Santo habite con nosotros, en nosotros. ¿Y cómo nos aferramos, verdad? A que si soy yo, aguántense, así hablo yo, ¿verdad? Y que así me hizo Diosito, y un sinfín de barbaridades que decimos. Ahora entiende el por qué yo he mencionado, un servidor ha mencionado que aquellas personas que se resisten al cambio en su vida, a la conversión en su vida, están rechazando el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo y hasta el Espíritu Santo. Porque hemos hablado de que la regeneración que es, no es mejorar a la persona, no, es morir. Y en ese morir va tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de ser, que era contenciosa y que se oponía a los planes de Dios. Ese que se muera. Amén. Para que se levante una nueva creación, una nueva persona en cuya vida habite el Espíritu de Dios. Y hasta la manera de caminar nos cambia. Amén. Así que también por eso en ocasiones he dicho que cuando una persona en Cristo se parece mucho a quien fue, aguas, aguas, ahí no se está llevando a cabo el proceso de regeneración, el proceso de conversión. Por eso debemos de ser lo más lejano posible a quienes éramos antes, no parecernos. Amén, porque aquella persona ya se murió, ahora somos una nueva criatura. Amén. Y tanta gente que se jacta, ¿verdad? Es que yo hacía y tomaba y que yo era el rey de la cantina y que yo era jeriscuicho de, ¿sabe quién? Hombre, o sea, esa gloria, hermanos, esos testimonios, mire, a veces esos testimonios alimentan más la carne del cristiano
que verdaderamente edificarlo espiritualmente. Si hay gente que se jacta mucho en que yo hice, yo era, yo viví y que yo las podía todas y nada más para alimentar su ego, su carne, aguas, esos cristianos son bien carnales, tenga mucho cuidado. Amén. No digo con esto que el testimonio de nuestra vida sea malo, pero que sirva verdaderamente para atraer a otros para Cristo y no para sentirnos de que yo era el jefe de la pandilla y que no, olvídese, ya eso en Cristo ya no vale. Amén. Lo único para lo que debe de contar es para salvación. Amén. Bueno, ¿qué hizo David? David, hermano, recibió instrucciones de edificarle casa a Dios. Sin embargo, él no lo llevaría a cabo. Entre otros motivos, sabemos por qué, ¿verdad? No fue por causa, fíjese bien, del pecado que él cometió de adulterio. Él se arrepintió de él. No, fue por causa, hermano, de la violencia, del derramamiento de sangre. David fue un rey conquistador, un rey guerrero. Sí, y por causa de ese derramamiento de sangre, de esa conquista, Dios no le permitió, sin embargo, le dio promesa de que no sería él, sino su descendencia, su hijo, quien lo llevaría a cabo. Y sabe, aquello todavía fue más grandioso para David. ¿Por qué? Porque con ello Dios le dio la promesa a David, fíjese bien, de que su linaje, su descendencia permanecería en el trono de la nación de Israel. Ya no solamente él, sino sus hijos también. ¿Qué le parece? ¿No, no es eso hermoso? Entonces por eso David se llenó de alegría, de gozo y dijo, Señor, gracias, porque no solamente yo, sino hasta mis hijos han sido agradables delante de ti, serán agradables delante de ti, de manera que los has escogido para esta tarea. Amén. O sea, si a uno le da gusto, hermano, servir a Dios, imagínese cuánto más gusto nos debe de producir que nuestros hijos, que nuestra descendencia sirvan a Dios. Amén. Oh, gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces Salomón lo llevaría a cabo, ¿verdad? Lo edificaría. Sí, comenzaría, ¿verdad? Con la construcción del templo inicialmente, es decir, por primera vez. Amén. El hablar de que hoy en día la nación de Israel está por construir, fíjese bien, el tercer templo, ¿sí? Hay que corregirlo, ¿verdad? No es tanto que sea el tercer templo, como si fuera un templo diferente, no. Es el mismo templo, pero que va a ser reedificado por tercera ocasión. ¿De acuerdo? Y bueno, todo ello, mire, no voy a entrar en detalle porque no es la materia, pero todo ello cumple con una gran cantidad de promesas y de profecías bíblicas para los últimos tiempos. ¿De acuerdo? Pero el primer templo lo inició Salomón, ¿verdad? La construcción, la primera vez la llevaría a cabo Salomón. Posteriormente sería destruida, ¿sí? Vendría Nabucodonosor, vendrían los babilonios, ¿verdad? Y lo destruirían. Sin embargo, nuevamente se volvería a reconstruir bajo, fíjese bien, el mandato de los reyes persas, ¿verdad? De hecho, una hermana del Instituto Bíblico hizo su trabajo del personaje bíblico sobre este rey, sobre el rey Ciro o Ciro el Grande. Cómo este hombre, fíjese bien, lleno de la presencia del Espíritu, no solamente permitiría que el templo en Jerusalén se volviera a reedificar, sino que aportaría para que se pudiera reedificar por segunda ocasión. Amén. Y obviamente, bueno, en los tiempos, ¿verdad? Más cercanos a cuando Cristo habitaría entre los hombres, ese templo sería embellecido por otro gobernante, otro personaje llamado Herodes, ¿sí? Lo embellecería, lo llevaría a una belleza majestuosa, grande, ¿verdad? Y es por eso que al segundo templo, o más bien a la segunda vez que se construye el templo, pues se le da el título o el nombre de que este personaje llamado Herodes contribuyó para ello. ¿De acuerdo? Sería nuevamente destruido,
¿sí? Serían los judíos esparcidos por todo el mundo y desde entonces, fíjese bien, y hasta nuestros días, le estoy hablando que desde hace casi 2000 años y hasta el día de hoy, el pueblo de Dios, la nación de Israel, no tiene templo, no tiene ese lugar, como lo mencionamos al principio, que indicaban estas dos instituciones, un lugar de culto religioso. Bueno, pues la nación de Israel no tiene templo desde hace 2000 años, no tiene ese lugar para su culto a Dios, ¿sí? Y es por ello que están a punto de volverlo a levantar por tercera ocasión. En el año de 1948, la nación de Israel se constituye ante el mundo como tal, como una nación reconocida ante el mundo, ante las naciones y los gobiernos del mundo. Bueno, a partir de entonces, escuche esto, la nación de Israel comienza a florecer, comienza a asentarse, a recuperar territorio, a llevar a cabo el cumplimiento de las profecías bíblicas tocante a ellos. Entre ellas, la que falta es la construcción del templo por tercera vez. Es el lugar del culto en donde ellos pues van a llevar a cabo, ¿verdad? Conforme al rito de la ley, conforme a lo establecido en la escritura, ¿sí? El culto para Dios. Amén. Ahora, fíjese bien, el Espíritu Santo hemos hablado de que es la presencia de Dios. Si el templo era el lugar que manifestaba la presencia de Dios, ahora el Espíritu Santo hace de nuestra vida ese templo. Amén. Es por ello que encontramos en la Escritura pasajes que nos mencionan que Dios no habita en templos o en lugares hechos por manos de hombres. Haciendo alusión a qué? A que ahora la presencia del Espíritu Santo habita en los corazones de los hombres. Amén. Entonces, fíjese bien, para la nación de Israel es importante la construcción de este lugar, porque conforme a la ley, en ese lugar ellos llevan a cabo su culto a Dios para que la presencia de Dios se manifieste allí. Bueno, ahora los que estamos en Cristo, los que somos gentiles y tal vez muchos judíos también que han creído en Cristo, escuche esto, el templo que quiere construir la nación de Israel, pues viene resultando ya en un segundo plano. ¿Por qué? O hasta en un tercer, cuarto plano. ¿Por qué? Porque ahora la presencia que se manifestaba en ese lugar, ahora está a nuestro alcance y está en nuestros corazones. Y nuestra vida debe de ser un culto para Dios. Amén. Nuestra vida debe de ser, fíjese bien, una rendición, debe de ser un lugar donde no solamente la presencia de Dios se manifieste, sino que nuestra vida se rinda para agradarle y obedecerle a Él. Amén. ¿Se da cuenta de estas comparaciones, de estas figuras, de estos tipos que son tan importantes? Gloria al Señor. Bueno, hermanos, el templo se llevaría a cabo, fíjese bien, también bajo detalles arquitectónicos y de construcción bastante específicos. Y solamente el Espíritu de Dios, igual que a Bezaleel, al capacitarlo para llevar a cabo el tabernáculo, también capacitaría a hombres para que llevaran a cabo la construcción por el gobierno o el mandato de Salomón. Amén. Bueno, hermanos, pues en nuestros días, fíjese, usted puede checar allí en las redes sociales que la nación de Israel prácticamente, hermanos, ya tiene listo todo. Esperan luz verde para comenzar la construcción de este. Amén. Pero esto tiene que ver con promesas bíblicas. Amén. Que como le mencionaba, están preparadas para estos últimos tiempos. Amén. Gloria al Señor. Qué importante, hermano, es toda esta enseñanza, ¿no le parece? Creo, hermano, que hasta aquí, fíjese, si nos detuviéramos, hermano, hay mucho contenido espiritual en enseñanza para nuestras vidas. Amén. Pero quiero continuar un poquito más, pero vamos a leer, ¿verdad? Lo que viene siendo el siguiente punto. ¿Qué le parece? Amén. Que es el Espíritu Santo relacionado con naciones. Amén. Y obviamente con personajes de estas naciones. Amén. Vamos a continuar
estudiando un ratito más, un poquito más. Amén. Leemos lo siguiente, fíjese bien. La primera indicación en las Escrituras del ministerio del Espíritu con respecto a los asuntos nacionales está en Génesis 6, donde se dice que él no siempre contendería con el hombre. Sabemos que Noé les predicó y les profetizó por el Espíritu, ¿verdad? Esto lo leemos en Primera de Pedro, capítulo número 3. Fíjese cómo Dios, el Espíritu Santo, inspiró a Noé. De hecho, uno de los alumnos del Instituto Bíblico hizo su trabajo en relación a Noé, ¿verdad? Fíjese, Bezaleel lo hizo la hermana Cristi. El rey Ciro, ¿verdad? O Ciro el Grande lo hizo la hermana Bere. Y ahora este personaje que aquí menciono, a Noé, lo hizo el hermano Gustavo. Amén. Bueno, en Primera de Pedro leemos que Noé le predicó a esa generación para que se arrepintieran por lo que iba a suceder. Sin embargo, aquella generación se burlaron de la predicación de Noé, la rechazaron, ¿sí? Pero ¿qué vemos con esto? Lo que vemos es la iniciativa de Dios en relación a la necedad y a la dureza del hombre. Por eso encontramos ahí en Génesis 6 la frase donde Dios dice, no contenderá mi espíritu con el del hombre. Es decir, no habrá ese conflicto, ¿sí? Por causa de la dureza y la necedad del hombre. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar leyendo para ver más el contexto del punto que vamos a explicar. Fíjese bien, a continuación se verá que el Espíritu Santo está asociado no solamente con Israel como nación, sino a través de Israel, fíjese bien, con las naciones circundantes. Es decir, Israel era el centro, sí, pero a partir de Israel, Dios tenía planes para con todas las naciones alrededor de la nación de Israel. Bueno, Israel fue escogido por Dios de entre las naciones no porque lo considerara su favorita, sino para que por la raza escogida, fíjese, pudiera reunir una vasta multitud para sí de toda tribu, lengua y nación. Entonces aquí tenemos un resumen de la asociación del Espíritu con Israel. Fíjese bien, predijo su hermosura y orden. Era su compañero, era su maestro, le reveló su fracaso. Israel pecó gravemente en su contra, testificó contra Israel, se negó a darle bendiciones, predice el juicio de Israel, promete plenitud a su rey, promete restaurar su fecundidad, cuida los intereses de Israel, equipa al Mesías para el establecimiento de Israel, profetiza tiempos maravillosos para Israel. Amén. Es decir, todos estos puntos de qué nos hablan. Todos estos puntos nos hablan de la obra del Espíritu de Dios, de la obra de Dios para con la nación de Israel. Entonces, debemos de entender lo siguiente, que si Dios tenía planes para la nación de Israel, no se olvidaría de las demás naciones de la tierra. Si Israel sería, fíjese bien, la joya, la gema con la cual él trabajaría, esto sería para que por medio de Israel viniera la bendición a las demás naciones de la tierra. ¿Me estoy explicando? Es por ello, hermano, que nuestro Señor Jesús fue judío, pero la salvación a partir del pueblo de Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, abarcó a todo el mundo. De esto nos habla también el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, ¿sí? Aproximadamente por el capítulo 10 y 11, de cómo la nación de Israel, sí, es la raíz, es el origen, sí, pero cómo a partir de ellos vino esa bendición a las demás naciones de la tierra. Aun cuando Israel rechazaron al Señor Jesús, pues la nación de Israel fue, fíjese bien, el medio, por así llamarlo, el puente para que la salvación viniera a todo el mundo. Amén. Entonces es por ello que también Pablo a los Gálatas menciona, ¿verdad?
de que no podemos rechazar a la nación de Israel, no podemos, también en Romanos menciona que no podemos decir, ya que queden destituidos, ya que Dios los haga a un lado. No. ¿Por qué, hermanos? Porque simple y sencillamente la salvación vino a través del pueblo de Dios, de la nación de Israel. Y es por ello que Dios tiene planes para esta nación, la va a restaurar. Y aunque el proceso no vaya a ser nada grato, nada fácil en el tiempo de la gran tribulación, uno de los propósitos en ese periodo, o el principal propósito en ese periodo, es volver el corazón de su nación hacia Él. Amén. Que le reconozcan a Él como el Mesías. Amén. Pero debemos de estar agradecidos de qué? De que la nación de Israel fue el medio por el cual viniera la salvación a todo el mundo gentil. Amén. Porque en esta nación nacería Cristo. Amén. Una nación que, como hemos visto en otras materias, una nación celosa de Dios al grado que preservaron, hermano, fíjese, a pesar de tiempos tan complicados que vivieron, preservaron las escrituras, preservaron la palabra de Dios. Amén. Y por medio, fíjese bien, del amor que Dios le tiene a esta nación, vino por medio de ellos el Salvador. Y aunque le rechazaron, muchos sí creyeron en él. Pero aunque muchos le rechazaron, Dios los va a hacer volver. Amén. Entonces, nosotros como cristianos gentiles, no desechemos, ¿verdad?, a los judíos y hablemos mal de ellos. Amén. Respetemos su religión, respetemos las cosas que ellos hacen para en su religión agradar a Dios, ¿verdad?, el judaísmo. Pero démosle gracias a Dios porque a través de ellos vino la salvación a nuestras vidas y a todo el mundo. Amén. Bueno, denle la vuelta en la página número 14. Amén. Nos vamos a ir un poco más rápido en todo esto. Amén. Bueno, arriba en la página 14 leemos esto. Así pues, aunque toda la Biblia es para nosotros, no toda es acerca de nosotros. Aunque la promesa fue dada a Israel y se refiere a su liberación final venidera, nosotros podemos apropiarnos de ella y vivir con base a ella. El enemigo es el diablo y todas sus fuerzas. La bandera es la cruz. Y la obra consumada del Calvario es siempre el arma de la victoria del Espíritu sobre todos los poderes satánicos. Amén. Qué hermoso es esto, ¿verdad? O sea, hermanos, a nosotros no nos corresponde desechar a la nación de Israel, ¿verdad? En ocasiones yo oigo a cristianos, ¿verdad?, que critican muy feo a los judíos o a los que practican el judaísmo. Así como ellos nos critican a nosotros, he escuchado cristianos que también lo hacen. Mire, ni unos ni otros. Amén. Respetemos y sobre todo démosle gracias a Dios. Como menciono aquí, hermanos, confiemos en la palabra de Dios, la Biblia. Como esta nos muestra que hay un enemigo que es Satanás, que se opone a los planes de Dios. Pero la cruz es el estandarte. Amén. La cruz es la bandera de victoria. Amén. Y apoyándonos, confiando en la obra de Cristo en ella, podemos vivir una vida de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. ¿Cómo? A través de su Espíritu Santo ahora en nosotros. Amén. Entonces, tengamos mucho cuidado. Mire, menciono aquí algunos puntos. Él es la encarnación de la bondad, ¿sí? Él inspira el temor de Dios. Él representa el juicio y la justicia. Él impulsa la devoción al Señor. Él conduce el alma al arrepentimiento y a la oración. ¿Quién Él? O sea, el Espíritu Santo. Amén. Y esto es lo que debe de producir en nosotros como creyentes. Amén. Y no estarnos criticando o no estar criticando a los demás o no estar viviendo una vida en pecado, sino estos 5 puntos que le menciono aquí. Escuche, debe de ser lo que el Espíritu Santo debe de producir, debe de motivarnos a cada uno de nosotros. Amén. Fíjese bien, o sea, Cristo, el Espíritu Santo es la encarnación de la bondad. Amén. Nuestro Señor Jesucristo inspira el temor a Dios, o sea,
El hablar de que el Espíritu Santo es a quien nos referimos aquí, recuerda, el Espíritu Santo hace real a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Él nos debe de motivar a todo esto. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué hay en nuestros corazones? Amén. Continuemos leyendo. Nuestra posesión del Espíritu Santo, fíjese bien, depende de nuestra aceptación de Cristo como Salvador. Es decir, si no reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, pues su Espíritu no va a estar en nosotros. Amén. Bueno, mientras su entera posesión de nosotros depende de nuestra completa sumisión a su control y a la continua aplicación de la sangre de Cristo a nuestros pecados. Amén. En otras palabras, hermanos, pues nuestra vida, fíjese bien, nuestra fe, nuestro caminar en Cristo debe de ser el resultado de nuestra sujeción o sumisión a Cristo. ¿Por medio de quién? De su Espíritu. ¿Quiere vivir la vida cristiana? ¿Se da cuenta? Volvemos al mismo punto. ¿Quiere vivir la vida cristiana? Es decir, ¿quiere agradar a Cristo? Solamente a través de conocerle por medio de su Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Continuemos leyendo. Él es más poderoso ahora, porque no es solamente el Espíritu de Dios, sino el Espíritu de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Lo que significa que se añade a los dones que puede conferir todo lo que está incluido en la encarnación, muerte, resurrección, ascensión e intercesión de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el apóstol Pablo así lo menciona en la carta a los Romanos, como el Espíritu del Señor o el Espíritu de Cristo. Amén. Entonces, esto confirma lo que le acabo de mencionar. Lo que escribimos aquí lo confirma. No podemos ser cristianos si no nos parecemos a Cristo. Y la manera de parecernos a Él es conocerle. ¿Y cómo le conocemos? A través de su Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu Santo hace real a la persona de Cristo, porque es su Espíritu. Amén. Es su Espíritu. Es el Espíritu de Dios, pero hace real al Señor Jesús. Amén. Por eso es el consolador. Si vemos esa palabra, lleva a cabo la función, fíjese, de hacer presente a Jesús en nuestras vidas. No puede estar aquí físicamente, pero Él lo hace presente. Por eso nos consuela, porque quisiéramos tenerlo, pero su Espíritu Santo nos consuela, haciendo real su persona. Amén. Oh, gloria a Dios, hermano. Qué hermoso es esto. Mire, quiero más o menos ya ir concluyendo, ¿verdad? Esto. Pero no sin antes terminar de leer lo siguiente. Mire, antes de terminar esta exposición de las actividades del Espíritu en el Antiguo Testamento, puede ser beneficioso indicar los nombres con que se identifica cuando preparaba a ciertos individuos para tareas muy específicas. Actuaba en forma soberanamente libre y descendía sobre los hombres y aún sobre una muda bestia de carga cuando así lo estimaba conveniente, ¿verdad? ¿Se acuerda de la burra de Balaam? ¿Verdad? ¿Cómo fue que habló? Bueno, hermano, pues Dios permitió, Dios abrió, ¿verdad? La boca de la asna para que ésta pudiera decirle a su jinete, al que lo montaba, oye, ¿qué haces? ¿A dónde vas? ¿Por qué andas tan cabezón, tan necio? ¿Por qué no te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Verdad? Bueno, número uno, el Espíritu viene sobre hombres. La palabra viene, es el término con el que le menciono en el párrafo anterior, el término con el que nos describe, ¿sí? Cómo es que el Espíritu Santo tomaba a hombres para tareas específicas. Bueno, el primero es el Espíritu viene. Y leemos, la palabra venir, traducida literalmente, significa toma hombres como vestidura. Amén. Eso significa la palabra viene en el original. Toma hombres como vestidura y se usa en tres casos. Fíjese bien, en tres casos. Número uno, en Gedeón. Y leemos, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Esto está en Jueces 6:34. El nombre significa el que muele o corta la iniquidad. ¿Sí? Para Gedeón, el Espíritu fue
el manto de exhortación. Es decir, el nombre de Gedeón, eso significa. Pero, ¿cómo iba a cumplir con ese propósito cuyo nombre significaba eso? Solamente a través de que el Espíritu Santo viniera sobre él. Es decir, que lo tomara como vestidura. La vida de Gedeón sería el vestido y el Espíritu Santo la persona que usara ese vestido, por así decirlo, y cumpliera así con su propósito que hasta su mismo nombre ello indicaba. Amén. El segundo personaje es Amasai, ¿verdad? De hecho, también nuestro hermano Miguel, ¿verdad? Hizo su trabajo sobre este personaje. Bueno, el Espíritu vino sobre Amasai, allí en Primera de Crónicas 12. El nombre significa carga de Jehová. Y para Amasai, el Espíritu del Señor fue el manto de valor. ¿Verdad? ¿Qué hizo Amasai? Hermanos, pues Amasai apoyaría, confirmaría el gobierno, el mandato, la investidura de Dios sobre la vida de David. Amén. Y lo apoyaría, hermano, y sería un apoyo tremendo. Amén. Dele la vuelta a página 15, hablamos de Zacarías. El Espíritu de Dios vino sobre Zacarías en Segunda de Crónicas 24. Fíjese, este es un nombre sugestivo, pues significa recuerdo u hombre del Señor. Bueno, el Espíritu vino sobre Zacarías como manto de represión, ¿sí? ¿Qué haría Zacarías, hermano? A Zacarías exhortaría a la nación de Israel, ¿verdad? La reprendería, ¿sí? Con, con la palabra profética que Dios, que el Espíritu Santo pondría sobre él. Entonces, dése cuenta cómo, fíjese bien, a través de estos hombres, el Espíritu de Dios llevaría a cabo planes en la nación de Israel. Y obviamente, con ello también a las naciones circundantes a la nación de Israel. El significado de estos hombres tenía mucho que ver, pero el detonante de todo ello tendría que ser la misma presencia del Espíritu de Dios sobre ellos. Amén. Ahora, en el siguiente punto, fíjese bien, mencionamos que el Espíritu viene con poder sobre los hombres. La frase implica literalmente que Él atacó a los hombres. Fíjese qué tremendo. Bueno, leemos esto, ¿verdad? Como fuerza superior los hombres, como fuerza superior, perdón, los forzó a cumplir su tarea, ¿sí? De esta manera vino sobre quienes, vamos a ver, ¿verdad? Fíjese qué interesante, sobre Sansón. El Espíritu de Jehová vino con poder sobre Sansón, allí en Jueces. Bueno, ¿y a qué lo llevaría a hacer? Por medio de la fuerza, acabar con filisteos para libertar a la nación de Israel. Entonces la frase indica un acto más determinante de parte de Dios sobre la vida de ciertos hombres para cumplir con tareas específicas que afectarían a la nación de Israel. Amén, hermanos. Qué importante. Fíjese bien, también esto sucedió sobre Saúl. El Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl en Primera de Samuel, capítulo 10. Saúl, mire, dio chispazos de obedecer a Dios, de agradar a Dios. Sin embargo, la fama, el ego, le fue ganando. Y eso acompañado con una baja estima que tenía, lo llevó a quebrarse en el trono de Dios. Y fue desechado. ¿Sí? En el caso de David, el Espíritu de Jehová vino sobre David en 1 Samuel 16, cuando enfrenta a Goliat, ¿verdad? Nadie, fíjese, nadie de los valientes de Saúl, del ejército de Saúl, se animaba a hacerle frente a aquel paladín, aquel gigante. Y un jovencito, un pastor de ovejas, ¿sí? Inexperto en la guerra, viene, pero tomado por el Espíritu de Dios, para llevar a cabo un acto de valentía sin igual. Amén. Al grado que se decía, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Amén. Gloria al Señor. Punto número 3. El Espíritu es sobre hombres. Fue sobre, fíjese, es una expresión más suave e indica una temporal dotación de poder. Ilustraciones de esta acción hállense en Números, en Jueces, en Samuel, Primera de Samuel, en Segunda de Crónicas y en
Isaías. Le invito a que más detenidamente busque estos pasajes y vea cómo el Espíritu de Dios fue sobre hombres. Amén. Punto 4. El Espíritu está en hombres. Esta entrada, fíjese bien, a hombres, no era una entrada para morar en ellos como ahora mora en nosotros. Al entrar a una persona, la inspiraba para que actuara bajo sus impulsos, es decir, no bajo los impulsos carnales del hombre, no, sino bajo los impulsos de los planes de Dios. ¿De acuerdo? Fíjese bien, tenemos por ejemplo a José, un hombre en quien está el Espíritu de Dios. Esa palabra en, indica ello, que venía a morar en ellos para tareas muy específicas. En Josué, varón en el cual hay espíritu. Daniel, un hombre en quien hay espíritu. En los profetas, el espíritu de Cristo que estaba en ellos. Así es. Y así como en Israel restaurado, dice, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Esto en Ezequiel. Amén. Entonces, recuerden, en aquellos tiempos del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, cuando venía en ellos, o sea, dentro de ellos, era para, de una manera temporal, llevar a cabo una misión. Pero ahora la diferencia es que con nosotros el Espíritu de Dios está permanentemente. La pregunta obligada es, ¿por qué no lo estamos valorando? ¿Por qué no lo estamos aprovechando? Ay, ay, ay. Diga conmigo, ay, ay, ay. Punto 5. El Espíritu reposa sobre hombres. Reposa es una palabra suave que sugiere el carácter como de paloma del Espíritu Santo. Fíjese qué hermoso. Significa descansar, como en Isaías 57, que dice, descansarán en sus lechos. Qué hermoso, ¿verdad? Por ejemplo, los 70 ancianos, el Espíritu se posó sobre ellos. En Eliseo, el Espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. En el Mesías, dice, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Fíjese qué hermoso, la palabra nos indica algo suave, algo sensible. La presencia de Dios, así es. Amén. Es por ello, hermano, que debemos de aprender, fíjese bien, a entrar en intimidad con la presencia del Espíritu de Dios. Amén. Es por ello que la alabanza, escuche, la adoración, la parte de la adoración debe de ser así, debe de ser algo suave, algo que nos indique que ahí está la presencia de Dios y que no hay que espantarla, no hay que correrla, sino que hay que aprovecharla, disfrutarla, que repose en nuestras vidas. Amén. Punto número 6. Allá a la vuelta en la página 16. El Espíritu entra en los hombres. Como Espíritu Creador, Job 33 y Salmo 104, fíjese, tiene derecho a entrar a su propia creación. Él tiene la prerrogativa de hacer lo que quiera con los suyos. El Espíritu entró en mí. Es decir, esta frase de que entra indica una posesión por medio de la cual el Espíritu Santo hace su voluntad, hace lo que Él quiere. Amén. Y la muestra de ello lo encontramos con Ezequiel, allí en Ezequiel capítulo número 2 y capítulo número 3. Permítame, se me está acabando la batería, conecto rapidote, permítame. Listo, hermano, una disculpa. Amén. Punto número 7 y último, con esto terminamos. Mucha atención, dice, el Espíritu mueve a los hombres. Son términos muy importantes, cuidado, son preguntas del cuestionario. La palabra se traduce mover, pero se puede tomar como, fíjese bien, hacer caminar. Leemos que el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en Sansón, Jueces capítulo 13. Es decir, ¿qué comenzó a hacer el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en la vida de Sansón o el Espíritu del Señor? Lo hizo moverse, lo hizo actuar, lo puso
a caminar, en términos más coloquiales. Amén. ¿Con qué fin? Con el fin de libertar a la nación de Israel. Amén. Ahora, estos términos son términos que tienen que ver con hombres, sí, pero que finalmente las acciones de esos hombres, por causa del Espíritu, contribuirían para la nación de Israel y afectarían a las naciones colindantes o circundantes a Israel. Amén. Ahora, estos términos que acabamos de ver, fíjese bien, son una investigación de los textos originales. Amén. No griegos, sino hebreos. Amén. Así que, como le decía hace un momento, ponga mucho cuidado porque son preguntas del cuestionario. Lo más importante de todo esto es que relacionado a instituciones o relacionado a naciones, el Espíritu Santo es la manifestación de la presencia de Dios en medio de los hombres y para los planes de los hombres. Por lo tanto, si estas dos instituciones eran un tipo o una figura de Cristo, ahora ya no un templo, ya no un tabernáculo, sino nuestra vida misma debe de ser la habitación permanente del Espíritu de Dios. No necesitamos un lugar físico, sino que nuestra vida sea ese lugar de la habitación del Espíritu de Dios. Amén. ¿Y qué estamos haciendo? Los judíos están por construir por tercera vez el templo y nosotros que tenemos al Espíritu Santo, la presencia de Dios, no la estamos aprovechando. Vimos cómo el Espíritu de Dios toma a los hombres, viene a los hombres, está en los hombres, pero lo hacía con propósitos que tenían que ver con la nación de Israel y que afectarían, mostrando la misericordia de Dios con las demás naciones del mundo. Hermanos, la obra del Espíritu Santo de Dios, la obra del Espíritu del Señor, dejémosla trabajar en nuestras vidas. Amén. Ha habido exhortación a lo largo del estudio. Atendamos a la palabra, atendamos al llamamiento, a la llamada de atención de Dios en nuestras vidas. Amén. Bueno, vamos a terminar aquí. Comparta la enseñanza, que sea de bendición para otros. Usted que lo está viendo, si fue de bendición para usted, compártalo con otros, comparta el link. Amén. Invite a otras personas a que tomen estas enseñanzas que, hermano, consideramos son muy importantes. Amén. Y no menosprecie la doctrina de decir, ay, el Espíritu Santo, ay, qué aburrido. Eso es de jardín de niños de cristianos. No, 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 no. Discúlpeme. Es una doctrina bastante descuidada, pervertida incluso, que bien estamos haciendo en estudiarla, porque esto nos va a llevar a una relación mejor y más profunda con el Espíritu del Señor, que lo necesitamos ¿para qué? Para poder vivir la vida cristiana. ¿Quién sabe qué vida estaremos viviendo si no nos relacionamos con el Espíritu del Señor? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Amén. Y como lo hago cada lunes, si hay alguien que por primera vez está viendo esta enseñanza y que quiere tener la presencia del Espíritu de Dios en su vida, la única manera de poderla tener es creer en Jesús como su Señor y Salvador. Él vino a morir por nosotros sobre una cruz, tomó nuestro lugar en ella por causa de los pecados que teníamos en nuestra vida. Nosotros debíamos pagar por ellos, pero Él tomó nuestro lugar. Dio su cuerpo, dio su sangre en pago por ellos para darnos salvación de la condenación del pecado. Y asimismo, el mejor regalo que usted puede tener, la vida eterna, la reconciliación con el Padre. Si usted desea reconocer a Jesús en su vida como Señor y Salvador, cierre sus ojos y haga esta oración diciendo así después de mí: Señor Jesucristo, hoy te abro mi corazón. Creo que eres el Hijo de Dios y que viniste a morir por mí en la cruz, que tomaste mi lugar, dando tu sangre, dando tu cuerpo en pago por mis pecados. Hoy me arrepiento de ellos y te pido perdón por la vida separada de ti que he vivido. Hoy te abro mi corazón y reconozco que eres el Cristo de Dios, el Hijo de Dios.
Entra a mi vida, sé el dueño de mi vida, ocupa el trono de mi corazón, porque creo que tú eres mi Señor y mi Salvador. Ahora dame de tu espíritu, lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre, amén. Amén. Gloria a Dios. Le felicito. Siga adelante. Continúe buscando de la palabra. Congréguese. Si quiere hacerlo con nosotros, si estamos a su alcance, venga. Las puertas de la iglesia están abiertas. Aquí abajo está la dirección y el contacto para que lo pueda hacer. Amén. Bueno, pues ahora sí, alumnos y estudiantes del Instituto Bíblico, a todas las personas que nos ven en todo lugar, que Dios los bendiga inmensamente, que las bendiciones del Señor sean sobre sus vidas siempre. Amén. Y que la presencia del Espíritu les acompañe hoy y siempre. Cierre sus ojos, oremos para ser despedidos. Bendito Padre Celestial, gracias por esta enseñanza. Bendícenos siempre con tu presencia en nuestras vidas. Te amamos, te necesitamos. Gracias por toda tu obra en nosotros y aquí estamos, Señor. Queremos tener comunión contigo, con tu Espíritu. Gracias te damos. En tu nombre, Cordero de Dios. Amén y amén. Pase muy buenas noches. Que Dios le bendiga. Ya tiene el cuestionario. Envíelo si ya lo tiene contestado, si lo fue haciendo en el transcurso de la clase o a más tardar, ya sabe, el día viernes. Amén. Que Dios los bendiga a todos en todo lugar. Les amamos en Cristo y cuenten con nuestro apoyo de oración y de ayuno. Amén. Bendiciones y buenas noches.